Como recuerdan, en el equipo de la asignatura se ha creado canales, ¿no?, para cada grupo del artículo. Por ejemplo, acá el de bombeo electrosumergible, cargué el artículo con los comentarios en el formato Word que han enviado. Acá indica comentarios de revisión al artículo. Vayan revisándolos, vayan viendo qué comentarios existen y cómo pueden mejorar para la siguiente etapa de presentación, que ya sería la etapa final. Tal vez una recomendación es que algunos de los artículos que he podido revisar se ven muy cortados, ¿no? Pareciera que de un artículo de referencia pusieran un párrafo, luego de otro artículo que no se relaciona mucho, otro párrafo, y eso tiene que ya estar, tienen que relacionarlo, ¿no?, uno con otro, analizar uno con otro, o incluso dos a la vez o tres a la vez en un mismo párrafo, para poder analizar y mejorar la redacción del artículo. En cada grupo está, ¿no? Solamente hay un grupo que no puse esta revisión, que es el grupo de Muñoz, porque no tengo mayores observaciones en esta etapa, ¿no? Me parece que han ido trabajando muy bien. Los demás grupos sí tienen esos comentarios en cada grupo. Veamos entonces el avance. Nos hemos quedado en el tema 7, sistema de flujo continuo, sistema gas-Liff en flujo continuo. En este tema hemos hecho un ejercicio el día miércoles y este ejercicio nos ha ayudado a determinar cuál es la presión con la que el gas llega hasta fondo, ¿no?, con la que el gas que se inyecta desde superficie llega hasta fondo. Lo que habíamos visto, repasando un poco, es que la presión con la que se inyecta el gas desde superficie no es la misma a la presión con la que el gas va a llegar a la válvula, por lo que se tienen que hacer cálculos para determinar cuál va a ser la presión con la que el gas llega a la válvula. ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué necesitamos hacer este cálculo? Esto se relaciona con las presiones de apertura y cierre de la válvula, ¿no? Si inyecto acá una presión con una presión de 900 psi y este gas llega a la profundidad de la válvula, y esto va a determinar la apertura de la válvula, ¿no? Si no alcanzo la presión determinada, la válvula no va a abrir. Entonces, yo lo que tengo que definir es con qué presión va a llegar este gas hasta fondo para que la válvula pueda abrirse, o viceversa. Si requiere una presión en fondo, ¿cuál debería ser la presión de inyección en superficie, ¿no? Esa es la importancia de poder calcular relación de presión del gas en superficie y fondo para determinar la operación de la válvula. Bien, una vez aclarado o habiendo repasado este punto, vamos ahora a ver el siguiente subtítulo, que es un método alternativo de la presión de gas en fondo. Lo que hemos hecho en la anterior clase es un ejercicio en base a una ecuación que requiere la iteración de Z, ¿no? La iteración en sí. Tenemos la presión en fondo en función a la presión en superficie, gravedad específica del gas que se está inyectando, longitud o profundidad, 53.34 la constante, temperatura promedio y Z promedio, y hemos visto que Z hay que iterarlo, ¿no? Por causa de Z, este procedimiento se convierte en un procedimiento iterativo. Hay otro método que nos va a ayudar a hacer este cálculo sin iteración. No es tan preciso, pero sí se aproxima. Y la ventaja es que nos va a reducir el tiempo de cálculo, porque acá si es que no lo tenemos programado, vamos a tener que hacer una iteración, luego la siguiente, y eso toma tiempo, ¿no? Si es que queremos hacer un estimado más rápido, existe un método alternativo, que es el siguiente. Método alternativo de la presión de gas en fondo. Es utilizando una gráfica. La gráfica, la vamos a ver acá, es la gráfica de Otis, ¿no?, de la empresa Otis. ¿Cómo leemos la gráfica o qué es lo que vemos en la gráfica? En la gráfica, en el eje Y, tenemos la presión de superficie en PSI. No nos especifica si es PSIG o PSIA, por lo tanto, siempre consideramos que si está como PSI, es PSIA. En el eje Y está la presión en superficie,
tenemos varias curvas que son la gravedad específica del gas, y en el eje X tenemos un gradiente de presión que está en PSI sobre 1000 pies. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Ingresamos con una presión de superficie, intersectamos con la gravedad específica del gas correspondiente y leemos el valor del gradiente de presión en el eje X. Ahí leeríamos el gradiente de presión. Pero además de hacer la lectura de la gráfica, hay que hacer una corrección, porque esta gráfica ha sido elaborada para condiciones de temperatura específicas. Y la temperatura del pozo no siempre va a ser la misma a la temperatura a la que ha sido realizada esta gráfica. Por lo tanto, se debe hacer una corrección que está descrita en este recuadro. La corrección que nos dice que debemos tomar esta ecuación. Primero vamos a utilizar y explicar esta ecuación. Debemos tomar la lectura del gradiente de la gráfica y multiplicarla por la temperatura promedio en grados Rankine a la que ha sido elaborada la gráfica, dividido entre la temperatura promedio real, es decir, la temperatura promedio de mi pozo. Haciendo este cálculo tenemos un gradiente de presión corregido. Y como sus unidades van a ser PSI sobre cada 1000 pies, hay que hacer algunos cálculos más para poder determinar cuál sería la presión de gas a condiciones de fondo. Es más rápido el procedimiento y se subsana la parte de las condiciones de temperatura con esta corrección. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo funciona la gráfica y vamos a tener dos métodos para poder calcular cuál es la presión del gas a la profundidad de la válvula. Podemos continuar con el ejercicio que teníamos anteriormente para poder compararlo. Voy a copiar este ejemplo 2.1 y vamos a hacer el mismo cálculo, pero por el método gráfico. Esto todavía no se los he pasado para que una vez que esté completo, ahí sí se los voy a pasar al Teams. Y el ejemplo 7.2. Método alternativo para determinar la presión a la profundidad. Bien, tenemos los datos del ejercicio. Gravedad específica del gas 0.7. Presión de inyección de gas en superficie 1000 psi. Profundidad vertical verdadera 8000 pies. Temperatura de gas en cabeza 80 grados Fahrenheit. Temperatura a 8000 pies 200 grados Fahrenheit. Y debemos determinar la presión de gas a la profundidad de 2000 pies. Y esto lo vamos a hacer por la gráfica. Bien, para poder leer la gráfica, vamos a ver si... Vamos a utilizar líneas aquí para poder leerla de mejor forma. En el eje Y tenemos que ingresar con la presión de superficie. La presión de superficie acá nos indica que es 1000 psi. La gráfica, como les mencionaba, está en PSI-A, entonces sería 1014.7 PSI-A. Vamos a buscar este valor en la escala y vamos a ingresar a la gráfica. A ver si me permite. Era un Word para que se pueda trabajar mejor con la escala. Bien, ingresamos a la gráfica con 1014.7. Estaría más o menos por acá, ¿no?
Estamos con 1000, 1010, 1020, 1030, 1040, 1050, 1014.7 estaría por acá. Una vez que tenemos trazada la presión en superficie, la intersectamos con la gravedad específica del gas. En el ejercicio, la gravedad específica del gas es de 0,7. Intersectamos con 0,7, que sería la tercera línea, 0,6, 0,65, 0,7, y bajamos verticalmente al eje X. La tercera línea y vamos bajando verticalmente. Se puede notar acá que si bien la línea es recta, pero la gráfica queda un poco chueca, ¿no? Por lo que voy a moverlo un poquito más para que según la gráfica, ahora sí se encuentre donde corresponde. Vemos entonces en el eje X cuál es el valor del gradiente. En el eje X tenemos el gradiente 20, 25, 26, 26.5. PSI sobre 1000 pies. Este es el gradiente de la gráfica. Voy a escribirlo acá, gradiente de la gráfica. .5 como texto 26.5 PSI por cada 1000 pies. Una vez que tengo determinado el gradiente de la gráfica, debemos hacer la corrección de temperatura, ¿no? Utilizando esta ecuación. Corrección de temperatura es igual, o el gradiente corregido es igual al gradiente de la gráfica por la temperatura promedio de la gráfica sobre la temperatura promedio actual del ejercicio o del pozo. La temperatura promedio de la gráfica se la va a calcular de la siguiente forma. Esta temperatura promedio la calculamos por la ecuación anterior. Temperatura promedio va a ser igual a 100 grados Fahrenheit, que es la que considera la gráfica como temperatura en superficie, más 70 más 1.6 por la profundidad del pozo entre 100 dividido entre 2. Mediante esta ecuación tenemos la temperatura promedio y el denominador será la temperatura promedio del pozo, ¿no? Que es simplemente temperatura de superficie más la de fondo entre 2. Hagamos este cálculo. Voy a copiar la ecuación. Las dos ecuaciones las copiaremos. Y calculemos la temperatura promedio de la gráfica. Determinación de la temperatura. Tenemos la ecuación temperatura promedio igual a 100 más 70 más 0.6 por la profundidad en pies. La profundidad es de 8000 pies. Entre 100 y esto dividido entre 2. 100 más 70 más 1.6 por 8000 dividido entre 100 y esto dividido entre 2. ¿Cuánto es la temperatura promedio? ¿Cuánto les da? 149. ¿Correcto? Este resultado va a estar en grados Fahrenheit. 149 grados Fahrenheit. Y determinemos la temperatura promedio del pozo. Determinación de la temperatura promedio del pozo.
temperatura promedio del pozo va a ser temperatura en superficie 80 más 200 entre 2. ¿Cuánto sería? 140. Correcto. En grados Fahrenheit también, 140 Fahrenheit. Bien, teniendo la temperatura de la gráfica promedio y la temperatura del ejercicio promedio, nos queda reemplazar en la ecuación. El siguiente paso es la determinación del gradiente corregido. Determinación del gradiente corregido. Reemplazamos en la fórmula el gradiente por el gradiente de la gráfica, el que hemos leído en la gráfica, por la temperatura promedio de la gráfica sobre la temperatura promedio del pozo. El gradiente que se ha leído en la gráfica es de 26.5 psi sobre 1000 pies. Voy a utilizarlo sin las unidades, 26.5 entre 1000, el gradiente de la gráfica. 26.5 entre 1000 por la temperatura promedio de la gráfica, que es esta, 149 Fahrenheit. Como está en grados Rankine, vamos a sumar 14.7. 149, perdón, vamos a sumar 460 para grados Rankine. Y en el denominador, la temperatura del pozo, también en grados Rankine. Temperatura promedio del pozo, 140 más 460. ¿Cuánto nos da el gradiente corregido? Mm, 0,0269. Nos revisamos. 0,027 tengo con 3 cifras significativas. Lo vamos a... Ahora sí, 0,0269, correcto. Y las unidades están en PSI sobre... Vamos a escribir PSI sobre pie. Una vez que tenemos el gradiente, esta todavía no es la presión en fondo, ¿no? Solamente nos está indicando cuánto está incrementando la presión por cada pie. Lo que hemos indicado es que mientras el gas se va inyectando al pozo, la presión incrementa. Este gradiente nos está diciendo por cada pie cuánto está incrementando la presión. Y eso es 0.0269 el incremento de PSI por cada pie de profundidad. ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer? Calculamos o determinamos la presión a la profundidad. Determinación de la presión a la profundidad. Y para determinar esto, lo que vamos a hacer es sumar la presión en superficie más este gradiente multiplicado por la profundidad. Presión en superficie en PSI, teníamos la presión de inyección de gas en superficie 1000 psi-G, en PSI 1014.7, más este gradiente 0.0269 por la profundidad del pozo, 8000 pies. Esta sería la presión del gas o la presión con la que llega el gas a la profundidad de 8000 pies, ¿no? Y esto sí estaría en PSI o PSI, ¿no? El resultado PSI o PSI. 1229.9 por el método de la gráfica. Y por el método de la iteración de Z, en PSI, este era nuestro resultado, lo voy a copiar para que lo podamos comparar.
1243.363. 1243.363 por la iteración de Z y 1229.9 PCIs. Sí existe diferencia, como se puede ver, entre este método gráfico y el método iterativo, pero el método gráfico es más rápido, ¿no? No necesitamos hacer estas iteraciones. En cambio, el método de Z sí es más moroso. Se aproximan un poco, una diferencia más o menos de 13 a 14 PCIs entre uno y otro método en este ejemplo. Este es un ejercicio similar al que ustedes van a tener en la hora sincrónica, ¿no? que lo van a cargar hasta las 10. Van a tener un ejercicio parecido al que tenemos con estos datos. Tienen que determinar la presión en fondo, tanto por la ecuación y la iteración de Z, como por la gráfica, lo que acabamos de hacer. Y comparar estos resultados como lo hemos hecho, ¿no? Hay una diferencia de tanto, o también podríamos calcular un error porcentual. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ella, disculpe, ¿podría mostrarme la ecuación en la que determinamos el gradiente corregido, por favor? Sí. El gradiente de presión corregido es igual al gradiente de presión leído de la gráfica por la temperatura promedio de la gráfica sobre la temperatura promedio del pozo. La temperatura promedio de la gráfica se calcula con esta ecuación y la temperatura promedio del pozo con los datos de temperatura en superficie y fondo. Está bien, Ige, gracias. Bien. ¿Alguna otra consulta? No sé si podría volver a explicar la parte gráfica. Ya, está bien. Revisemos entonces cómo leer la gráfica. En la gráfica, en el eje Y, está la presión de superficie en PCA. Cada curva es la gravedad específica del gas. Y en el eje X leemos un gradiente de presión, ¿no? No nos va a dar directamente la lectura de cuál sería la presión en fondo. Nos está dando un gradiente. ¿Qué quiere decir? Un incremento respecto a la profundidad. Un incremento de presión respecto a la profundidad. Entonces, para leer la gráfica, ingresamos desde el eje Y con el dato de presión de superficie que tengamos. Intersectamos con la gravedad específica del gas y descendemos verticalmente hasta el eje X, donde leemos el gradiente de presión en PSI sobre 1000 pies. En este ejercicio nos daba aproximadamente 26.5. ¿no? Aquí estamos con 20, 25, 26, 26.5. 26.5 PSI dividido entre 1000 pies, que es lo que hemos copiado como primer dato. 26.5 PSI dividido entre 1000 pies. Una vez que tenemos el gradiente de la gráfica, hay que corregirlo, ¿no? Y acá vemos el gradiente corregido es igual al gradiente que hemos leído, es decir, este valor al gradiente que hemos leído, por la temperatura promedio de la gráfica, que se calcula mediante esta ecuación, dividido entre la temperatura promedio del pozo. Lo que hemos ido calculando es la temperatura promedio de la gráfica, ¿no? Reemplazando nuestros datos en esta ecuación. 100 más 70 más 1.6 por la profundidad 8000 entre 100 dividido entre 2. Y esto nos da una temperatura promedio de 149.6, que sería el numerador. Temperatura promedio del pozo, que tenemos que tener sí o sí como dato temperatura de superficie y temperatura de fondo, o en su defecto una temperatura promedio que nos den como dato.
Si no tuviéramos la temperatura como dato, no podríamos hacer esta corrección. En este caso sí tenemos estos datos, 80 en superficie, 200 en fondo, dividido entre 2, el promedio 140. Reemplazamos estos datos, estos valores, 26.5, que se ha leído en la gráfica, 149 en grados ranking en el numerador y 140 en grados ranking en el denominador. Después del reemplazo, obtenemos un gradiente corregido, 0.0269 PSI por pie, y para poder calcular la temperatura en fondo, la presión en fondo, sumaríamos la presión en superficie más este gradiente por la profundidad, lo que nos daría como resultado la presión en fondo. ¿Está bien? ¿Me dejo entender? Ahora sí. Muchas gracias, Inge. De nada. Bien, continuamos entonces. Ya hemos visto que tenemos dos formas de poder calcular la presión del gas a la profundidad de la válvula. Todos estos cálculos que estamos haciendo nos van a ayudar a hacer el diseño de un sistema gas lift, ¿no? Estamos viendo algunas partes que se van a ir calculando para un diseño para que después podamos realizar el diseño del sistema gas lift. El siguiente subtítulo 7.3 es el cálculo del caudal a través de una restricción. En el pozo, una vez que el gas llega a la profundidad de la válvula, el gas va a pasar a la tubería de producción desde el espacio anular a través de la válvula, ¿no? El gas va a ser inyectado desde superficie. Al llegar a la profundidad de la válvula de operación, ingresa a la tubería a través de esta válvula. Y recordemos que una válvula es una restricción de flujo que nos va a permitir controlar el caudal y la presión con la que va a ingresar el gas a la tubería en este caso. Una válvula permite controlar condiciones de presión, caudal, y esta válvula gas lift tiene esa misma función. Controla con qué presión va a ingresar el gas y cuál va a ser el flujo o el caudal con el que va a ingresar. Eso es lo que vamos a ver cómo se calcula en este subtítulo. El caudal que atraviese la válvula. Para poder determinar el caudal, vamos a ver algún repaso de algunas definiciones. Lo podemos leer, por favor. Si está presente Laura Quispe. Caudal a través de una restricción. En una instalación gas lift, si no pasa suficiente gas a través de un puerto particular, no se puede alcanzar la GOR, requerida para elevar los fluidos. Introducir gas en una fase líquida incrementa considerablemente la complejidad de los cálculos para determinar la distribución de presión en el pozo. Se deben considerar cálculos de flujo multifásicos y diferentes correlaciones. Si se inyecta gas para una relación gas-petróleo mayor a la requerida en un pozo real, la presión en el caudal puede incrementar. Gracias. Como estamos inyectando gas a una tubería de producción, que si es que hay un nivel estático de fluido, de tener solamente una fase líquida al inyectar gas, vamos a tener un flujo multifásico, ¿no? Gas y líquido fluyendo a la vez. Y esto ya lo hemos visto en producción petrolera 2, ¿no? Cómo hacer cálculos para flujo multifásico. Pero más allá de esto, más allá de considerar si es un flujo multifásico, debemos tomar en cuenta que se tiene que alcanzar una determinada relación gas-petróleo, que la válvula, además de controlar con qué presión ingresa, determina con qué caudal va a ingresar. Y este caudal va a definir cuál va a ser la relación gas-petróleo que se va a tener en la tubería. Y como les mencionaba, la relación gas-petróleo es muy importante porque esta relación gas-petróleo, si no se la estima de forma adecuada, en lugar de mejorar la producción, podría llegar a disminuirla, como hemos visto en esta gráfica. Aumentando la relación gas-petróleo,
está incrementando el caudal, pero hay un punto en el que si sigo aumentando la relación gas-petróleo, el caudal en lugar de incrementar va a disminuir. Es decir, que si yo no determino adecuadamente cómo va a funcionar esta válvula, cuál va a ser el diámetro de esta válvula, podría hacer que ingrese más gas de lo que necesita o del diseño, ¿no? Más gas que lo que está diseñado. Y si ingresa una mayor cantidad de gas, en lugar de incrementar la producción, puede disminuirla. Y en lugar de mejorar la producción, podemos disminuir la producción. Es por eso que el diseño es muy importante, ¿no? Y tenemos que determinar qué caudal va a atravesar la válvula, cuál va a ser la apertura del orificio de la válvula para que ingrese la cantidad de gas adecuada y esto genere una relación gas-petróleo adecuada para cumplir su propósito de incrementar el caudal. Algún error en este cálculo podría ser que el caudal, en lugar de aumentar, disminuye. Veamos entonces cómo funcionaría este cálculo. Voy a volver a las diapositivas donde nos habíamos quedado. Estamos acá. Nos decía, si se inyecta gas para una relación gas-petróleo mayor a la requerida, en un pozo real la presión en el cabezal puede incrementar. Si inyecto más gas de lo que se necesita, puedo hacer que la presión en cabeza de pozo aumente. Y si la presión en cabeza de pozo aumenta, ¿qué va a pasar con la curva TPR? Va a cambiar de tendencia, va a cambiar de pendiente. Si esta presión vamos a asumir que esta es la relación gas-petróleo que se necesita, ¿no? Dice, si la inyección de gas para una relación gas-petróleo mayor a la requerida, en un pozo real la presión de cabeza puede incrementar. Asumamos que esta representa la relación gas-petróleo que nosotros queremos obtener, pero por algún error hemos inyectado más cantidad de gas que la que se debería inyectar. Si eso sucede, esta curva va a cambiar de pendiente. Y esto significa que en superficie incrementaría la presión en cabeza de pozo. Y un incremento de la presión en cabeza de pozo reduce el caudal de producción. Y esto generaría que en vez de mejorar, disminuiríamos el caudal. La ecuación para poder determinar el flujo a través de una restricción es esta. Esta ecuación no solamente se aplica para sistemas gas lift o para una válvula gas lift, también se aplica para otros sistemas, por ejemplo, para un choque en superficie. Esta ecuación depende de algunos parámetros, entre ellos están las presiones de superficie y presiones antes y después de la válvula, temperaturas antes y después de la válvula, entre otros datos. Vamos a ver qué elementos tiene la ecuación. El caudal que pasa a través de esta restricción, que sería un caudal de gas, esta ecuación es para gas, el caudal va a ser igual a una constante por CD. ¿Qué es CD? CD es un coeficiente de descarga de la válvula, ¿no? Si lo aplicamos para un choque, también tendría un coeficiente de descarga. Esto lo obtendríamos de los catálogos de los proveedores de estos equipos por el área de la apertura de la válvula en pulgadas cuadradas, por la presión antes de la válvula, por la raíz cuadrada de 2, la constante gravitacional, K, que es la relación entre el calor específico a presión constante dividido entre el calor específico a volumen constante, por FDU, que es la relación entre la presión 2 sobre la presión 1. La presión 2 es la presión después de la válvula y la presión 1 es la presión antes de la válvula. Menos nuevamente FDU, K, que es la relación de el calor específico dividido entre la raíz cuadrada de la gravedad específica del gas por la temperatura 1.
Con esta ecuación se puede determinar cuál va a ser el caudal que va a atravesar esa restricción de flujo. Y como les mencionaba, puede aplicarse para las válvulas gas lift, pueden aplicarse para choques o otro tipo de válvula cuando atraviesa gas, cuando pasa gas a través de la válvula. Para no complicarnos mucho con esta ecuación, también se tienen gráficas, ¿no? En este caso nosotros solo vamos a ver la gráfica, no vamos a hacer cálculos con esta ecuación. Se tienen gráficas, que es como, en este caso esta es la gráfica, que es como si tuviéramos dos gráficas en una sola. Vamos a ver cómo funciona y qué elementos tiene esta gráfica. En el eje X tenemos la presión aguas arriba de la válvula. Voy a graficar acá una válvula como un choque. La presión antes de esta restricción de la válvula, si el flujo va en este sentido, va a ser la presión 1. Y la presión después de la válvula o aguas abajo va a ser la presión 2. En el eje X tengo la presión aguas arriba de la válvula upstream, que sería la presión 1. Una vez que tengo esta presión, lo que haría en una lectura es subir verticalmente hasta intersectarlo con alguna de estas curvas. ¿Cuál es o qué representa esta curva? Representa la presión aguas abajo, presión 2. Cada una de estas curvas es la presión 2. Después de intersectar con la curva, me dirijo horizontalmente hasta la otra sección de la gráfica. Y acá intersecto con una de las curvas que es el diámetro del orificio o el tamaño del orificio. Acá indica tamaño del orificio en 24avos de pulgada. Puede ser el tamaño de la apertura de la válvula 8 sobre 64avos de pulgada, 9, 10, está en esos rangos, ¿no? Dividido entre 64avos, 12 sobre 64avos, 14 sobre 64avos. Una vez que encuentro el tamaño de la válvula o el tamaño del puerto, verticalmente me dirijo al eje X de la parte superior y acá leo qué volumen va a atravesar la válvula, qué volumen de gas atraviesa la válvula, en miles de pies cúbicos estándar por día. Es un método gráfico no tan complejo si uno ya ya comprende un poco cómo funciona o qué es qué, ¿no? Es presión antes de la válvula, presión después de la válvula, diámetro del orificio y leemos el resultado. Es decir, que necesitaríamos 3 datos. El diámetro del orificio, que sería este, ¿no? o el tamaño del orificio, la presión antes de la válvula y la presión después de la válvula. P1, P2 y el tamaño del orificio. Con estos datos determinaríamos el caudal. Esta gráfica, en esta primera gráfica tenemos la escala del tamaño del orificio de 8 a 18. Y para tamaños de orificio más grande tenemos otra gráfica que tiene las mismas características, solamente cambia el tamaño del orificio. Acá tendríamos desde 16 hasta 40 sobre 64avos de pulgada. Una vez que podemos leer esos valores en la gráfica, se tiene que hacer también una corrección de temperatura. Para la corrección de temperatura utilizamos la siguiente ecuación. Las gráficas consideran condiciones de temperatura de 60 grados Fahrenheit, por lo que se debe considerar un factor de corrección. Este factor de corrección es igual a una constante 0.0544 por la raíz de la gravedad específica del gas por TGD. TGD es la temperatura del gas a la profundidad de la válvula. Una vez calculamos el factor de corrección, el caudal de gas real va a ser igual al caudal leído de la gráfica dividido entre el factor de corrección. Y ahí tenemos el resultado del caudal
en miles de pies cúbicos estándar por día. Hagamos un ejercicio para aclarar este punto. Ejemplo 7.3. ¿Podemos leer el enunciado, por favor? Choquevilca. Está bien, Inge. Ejemplo 7.3. Gravedad específica de gas de inyección 0.7. Orificio 1/4 de pulgada, diámetro interno. Presión de inyección de gas a la profundidad de la válvula 1100 psi. Presión de producción a la profundidad de la válvula 900 psi. Temperatura de inyección de gas a la profundidad de la válvula 140 Fahrenheit. Determina el caudal de gas a través del orificio. Está bien, gracias. Con los datos que nos otorga, vamos a ingresar a la gráfica. Acá podemos identificar los datos de presión. Necesitamos P1, P2 y el otro dato es el tamaño del orificio, ¿no? Tamaño del orificio, que vamos a escribir orificio. ¿Cuál sería la presión 1? La presión de producción. La presión 1, vamos a ver. Inyección. Sí, voy a graficar. Voy a graficarlo como el arreglo para gas lift y vamos a identificar cuál sería la presión 1 y la presión 2. Esta es la válvula. La presión antes de la válvula es la presión con la que el gas viene del espacio anular y la presión después de la válvula es la presión con la que el gas ingresa a la tubería de producción. Acá nos dan dos datos de presión. Presión de inyección de gas a la profundidad de la válvula 1100 psi. Esta sería la presión 1. Presión de inyección de gas a la profundidad de la válvula, es decir, la presión con la que está viniendo el gas a la profundidad de la válvula. Presión antes de la válvula. Y la presión de producción a la profundidad de la válvula es la presión que está en la tubería, ¿no? La presión después de la válvula. Esta es la presión 2. Otra forma de poder identificar cuál es la presión 1 y la presión 2 es que la presión 1 siempre va a ser mayor. Cuando pasa por la válvula, la presión va a disminuir. Entonces, la presión 1 siempre va a ser mayor a la presión 2. Otro dato que tenemos es el diámetro del orificio, 1/4 de pulgada. 1/4 de pulgada expresado en 1 sobre 64 avos. ¿Cuánto será? Si expresamos 1/4 en términos de 1 sobre 64 avos. ¿Cuánto sería esa presión? Para poder hacer esta relación, un artificio que podemos usar es 1/4. Para expresarlo en 1 sobre 64 avos, lo podemos multiplicar por 64 y dividirlo entre 64. Y 64 entre 4 lo pondríamos en el numerador y en el denominador solamente 64. ¿Cuánto es 64 entre 4? $16. Bien, gracias. 16. Entonces, expresando 1/4 de pulgada en términos de 64 avos, tendríamos 16 sobre 64. Ya tenemos todos los datos, vamos a dirigirnos a la gráfica. Voy a copiar estos datos y vamos a la gráfica. Para la gráfica ingresamos en el eje X, esta está en unidades de PSIGs, en cientos de PSIGs, con la presión 1. Presión 1, 1100 PSIGs. Como está en cientos de PSIGs, disminuimos 2 ceros
y vamos a tener 11. En el eje X buscamos el valor de 11, ¿no? Esta sería la presión 1, la voy a marcar. Esta sería la presión 1. Una vez que tenemos la presión 1, debemos intersectar el valor con la presión 2. La presión 2 del ejercicio es 900 psigs. Entonces buscamos esta, acá tenemos, a ver, revisemos 800, 900, 1000, 1100. Teníamos 900. Seguimos la curva, esta es la de 900, la voy a remarcar para que podamos hacer la intersección. E intersectamos los 11 psigs con 900. Una vez que intersecto, me dirijo horizontalmente a la otra sección de la gráfica. Vamos a marcarlo ahí. Estas gráficas también ya las tienen en Teams. Hay un archivo en la sección de archivos del criterio de desempeño 7, donde van a encontrar las gráficas, tanto la de Otis como esta gráfica. Hemos mencionado entonces que 11 sería la presión 1 y la presión 2, 900. Intersectamos con la presión de 900 y nos dirigimos horizontalmente hasta la otra sección de la gráfica. Y buscamos el diámetro del orificio respectivo dividido entre 64 avos, que hemos determinado que sería 16. Intersectamos con 16, que es esta curva, y verticalmente nos dirigimos al eje X de la parte superior. Sería 1200 miles de pies cúbicos estándar por día. Este sería el volumen de gas que atraviesa la válvula. ¿Alguna consulta? Repetimos nuevamente, tal vez es un poco confusa la gráfica. De los datos tenemos que identificar cuál es la presión 1, la presión 2 y el tamaño del orificio. Presión 1, 1100, que es la que está en el eje X, en la parte inferior. Como tiene que estar dividido entre cientos de PSI o en cientos de PSI, 11, ¿no? Disminuimos 2 ceros, 11. Ingresamos con el valor de 11 y debemos intersectarlo con la curva de la presión 2. La presión 2 es 900. 11 intersectada con la curva de 900. Este punto de intersección, a partir de este punto de intersección, trazamos una línea horizontal hasta la otra sección de la gráfica, donde tenemos que intersectarlo con la otra curva del tamaño del orificio expresado en 64 avos de pulgada. Teníamos un cuarto, lo hemos multiplicado por 64 y dividido entre 64 para hacer esta pequeña conversión, y tendríamos 16. Intersectamos con la curva de 16 y verticalmente nos dirigimos al eje X de la parte superior, donde tenemos la lectura del caudal. 1200 miles de pies cúbicos estándar por día. Ahora, como habíamos mencionado, hay que hacer una corrección de temperatura. La corrección de temperatura se la hace utilizando esta ecuación. Corrección de temperatura igual a 0.0544 raíz de la gravedad específica del gas por la temperatura a la profundidad de la válvula en grados Rankine, y este factor de corrección lo dividimos al valor leído de la gráfica. Hagamos este cálculo entonces. Voy a abrir un nuevo archivo. Corrección de temperatura. Factor de corrección 0.0544 por la raíz
por la raíz de la gravedad específica del gas. Veamos el ejercicio. Gravedad específica del gas 0.7. La temperatura a la profundidad de la válvula. Temperatura del gas a la profundidad de la válvula en grados Rankine. Temperatura de inyección de gas a la profundidad de la válvula 140 más 460, tendríamos 600 grados Rankine. Ese sería el factor de corrección. ¿Cuánto les da el factor de corrección? 1,115. Veamos. Sí, correcto, 1,115. Teniendo este factor, lo que nos queda es dividir la lectura de la gráfica entre el factor de corrección para calcular el caudal corregido. Escribimos acá caudal corregido. La lectura de la gráfica nos daba 1200 y esto lo vamos a dividir entre 1.115. Recordemos, en la gráfica nuestro resultado era 1200. Entre este factor de corrección, 1.115. ¿Cuánto sería el caudal? 1076,233. Gracias, lo voy a poner en decimales. Sí, correcto, 1076.233. Las unidades, miles de pies cúbicos estándar por día. Una vez que tenemos ya definida lo que habíamos visto, cuál es la presión con la que el gas de inyección de superficie llega a fondo, cuál es el caudal que atraviesa la válvula, vamos a enfocarnos un poco en las condiciones de apertura y cierre de las válvulas. ¿A qué presión abre una válvula? ¿A qué presión una válvula gas lift? En el capítulo anterior nos hemos enfocado en válvulas gas lift, en tipos de válvulas, etcétera. Y continuando con esta sección de cálculos de presiones de apertura, cierre y condiciones de operación, vamos a ver este siguiente subtítulo, 7.4. Condiciones de apertura y cierre de válvulas. Para poder determinar las condiciones a las que abre y cierra una válvula, debemos conocer que existen entre los tipos de válvulas, van a existir válvulas desbalanceadas y válvulas balanceadas, que si bien no lo hemos visto como clasificación, pero hay algunos que hacen esta división, ¿no?, de válvulas desbalanceadas y válvulas balanceadas. ¿Cuál es la diferencia? Las válvulas balanceadas tienen una determinada presión de apertura y una determinada presión de cierre, y esto está definido, una presión definida de apertura y cierre. En cambio, las válvulas desbalanceadas, sus presiones de apertura y cierre varían. Depende de la presión que está en la tubería de producción. Es posible que con una presión de inyección en superficie abra a una determinada presión, pero después puede cambiar esa presión a la que abre la válvula. Vamos a aclarar un poquito con la lectura que tenemos acá en la diapositiva. ¿Lo puede leer, por favor? Chambi, no sé si está presente. Sí. Bien. Considerando las válvulas balanceadas y desbalanceadas, estas se diferencian por las válvulas desbalanceadas se ven afectadas en su apertura o apertura y cierre por la presión de producción, PP, es decir, el cierre y o apertura de la válvula es afectada por la presión en la tubería. Si la presión de producción incrementa, la presión de apertura de la válvula disminuye y viceversa. Las válvulas balanceadas abren y cierran a una determinada presión de inyección. La diferencia entre presiones de apertura y cierre se denomina valve spreads.
No se la escuché, Inge. Ahora sí, disculpe. Vamos a repetir. La principal diferencia entre las válvulas desbalanceadas y balanceadas es que en las desbalanceadas, estas presiones de apertura y cierre dependen de la presión de producción, que es la presión de la tubería. En cambio, para las balanceadas, las presiones de apertura y cierre no van a depender de la presión de la tubería, no dependen de la presión de producción. Van a abrir y cerrar a una presión determinada. Las desbalanceadas dependen de la presión con la que se esté trabajando en la tubería. La diferencia entre una presión de apertura y presión de cierre se denomina valve spread, que la vamos a calcular y vamos a ver cuál es la aplicación de este concepto de valve spread. Tal vez para aclarar un poco acá en el esquema, esta es la válvula gas lift que estaría alojada en un mandril. Esta es la tubería de producción y esta sería la cañería. Tenemos la inyección desde superficie, ingresaría por el orificio de la válvula y elevando el vástago ingresaría a la tubería. La presión de la tubería afecta a la presión de apertura y cierre de la válvula en válvulas desbalanceadas. Las válvulas IPO, Injection Pressure Operated, que las hemos visto, estas sí las hemos visto en la clasificación, son consideradas como válvulas desbalanceadas, es decir, que sus condiciones de operación dependen de la presión de producción. Estas válvulas IPO son válvulas consideradas desbalanceadas y sus condiciones dependen de la presión de la tubería. Realizando un balance de fuerzas en este esquema, vamos a analizar este esquema. En esta primera figura tenemos una válvula gas lift que está cerrada. Y en la segunda figura tenemos una válvula gas lift con el vástago hacia arriba y se encuentra abierta. Para poder determinar con qué presión se va a abrir la válvula, debemos hacer un balance de fuerzas. Realizando un balance de fuerzas se puede encontrar a qué presión se cerrará la válvula y a qué presión abrirá la válvula. Partiendo de una posición cerrada, que es esta primera imagen, la presión de carga del domo que actúa en el área neta del bellow provee la presión suficiente para mantener el puerto cerrado, ¿no? Es decir, que acá en el domo tenemos una determinada presión o lo vamos a expresar como indica acá en condiciones de en fuerza. Esta presión del domo ejerce una presión sobre el área del bellow y esto va a generar que la válvula pueda mantenerse en posición cerrada y el vástago se mantenga en posición cerrada. La presión del domo que actúa en el área neta del bellow provee la presión suficiente para que este puerto se mantenga cerrado. Cuando la válvula se abre, la presión de cierre debe estar en equilibrio con la suma de las fuerzas de apertura teniendo la siguiente ecuación. Vamos a ver cuál es esta ecuación. Cuando la válvula abre, cuando está en posición abierta, la presión de cierre debe estar en equilibrio con la suma de fuerzas de apertura, teniendo la siguiente ecuación. En la ecuación tenemos que la presión del domo por el área del bellow va a ser igual a la presión de inyección por el área del bellow menos el área del puerto de la válvula más la presión de producción por el área del puerto de la válvula. Vamos a identificar cada uno de estos términos en la gráfica. Presión del domo por el área del bellow sería la presión que está ejerciendo el domo sobre esta área y esta es una fuerza que trata de mantener la válvula cerrada. Y estas dos son fuerzas que van a tratar de mantener la válvula abierta. Presión de inyección, que sería esta, la presión de inyección,
que va a ser ejercida sobre el área del bellow menos el área del puerto de la válvula. El área del bellow es toda esta sección, si lo vemos de planta, y el área del puerto de la válvula es esta. La presión de inyección se ejerce sobre esta sección. Visto de planta sería esta área, que representa la resta entre el área del bellow menos el área del puerto de la válvula. Y otra presión que trata de abrir la válvula es la presión de producción. La presión que se tiene en la tubería de producción y que es ejercida sobre el área del puerto de la válvula. Estas presiones van a estar en equilibrio cuando la válvula se comience a abrir. Vamos a volver a identificar estos términos. Presión del domo y área del bellow es la presión que va a tratar de cerrar la válvula. Presión de inyección ejercida sobre el área del bellow menos el área del puerto de la válvula es la presión que va a tratar de abrir la válvula. El gas va a ingresar con una determinada presión ejercida sobre esta área que busca abrir la válvula. Presión de producción por el área del bellow es la presión que va a existir en la tubería, que va a ser ejercida sobre el área del puerto de la válvula y también va a buscar abrir la válvula. Recordemos la ecuación: presión igual fuerza sobre área. Entonces, la fuerza que ejerce cada una de estas va a ser igual a la presión por área. Presión del domo por el área va a ejercer una fuerza hacia abajo. Presión de inyección por el área ejerce una fuerza hacia arriba y presión de producción por el área ejerce otra fuerza hacia arriba. Es decir, que tenemos dos fuerzas que tratan de abrir la válvula y una fuerza que busca cerrar la válvula. Con este equilibrio de fuerzas podemos determinar cuál sería la presión de apertura de la válvula y la presión de cierre. A partir de esta ecuación, lo que se hace como un artificio matemático es poder reorganizarla para que la ecuación quede en términos conocidos. No vamos a ver mucho lo de la reorganización, pero a partir de la ecuación que hemos visto de equilibrio de fuerzas, obtenemos esta segunda ecuación. La presión de apertura de la válvula es igual a la presión del domo sobre 1 menos el área del puerto de la válvula dividido entre el área del bellow menos la presión de producción por el área del puerto de la válvula entre el área del bellow sobre 1 menos el área del puerto de la válvula sobre el área del bellow. Como podemos ver en esta ecuación, hay tres términos que tienen los mismos elementos, ¿no? AB sobre AB chica sobre AB labial, y estos o esta división es conocida como la relación geométrica de la válvula, R. R es igual al área del puerto de la válvula sobre el área del bellow. Si reemplazamos el valor de R en esta ecuación, obtenemos la ecuación más simplificada: presión de apertura de la válvula igual a la presión del domo sobre 1 menos R menos la presión de producción por R sobre 1 menos R. R es una constante geométrica de la válvula, que obtenemos este valor en catálogos. Podemos obtener este valor en los catálogos. PD, presión del domo a la temperatura de la válvula en PSI. PIO, presión de apertura de la válvula a la profundidad de asentamiento. PP es la presión de producción y R la constante geométrica. La presión de apertura, de acuerdo a esta ecuación, depende no solo de la presión del domo, sino de la presión de producción. Vemos acá que la presión de apertura no solo va a depender de la presión del domo, sino también
va a depender de la presión de producción. Mientras mayor sea la presión de producción, mientras este valor de presión sea más alto, mientras mayor sea la presión de producción, menor será la presión requerida de inyección. Mientras mayor sea este valor, menor va a ser la presión de inyección. Cuando la presión llegue a la presión de inyección, la válvula empezará a abrirse. Acá estamos viendo dos aspectos, como una válvula desbalanceada. Al ser una válvula desbalanceada, su presión de apertura depende de la presión que existe en la tubería. Si la presión de la tubería es más elevado, quiere decir que la presión que tiene que tener el gas para ser inyectado puede ser menor. Y si la presión que está en la tubería es más bajo, tengo que inyectar el gas con mayor presión. Nuevamente, si la presión que está en la tubería es baja, debo tener una alta presión de inyección de gas. Si la presión en la tubería es alta, la presión de inyección de gas podrá ser menor. Esta es la ecuación para la presión de apertura de la válvula. Vamos a ver algunos ejercicios en la siguiente clase. No sé si hay alguna consulta sobre este punto, lo podemos repasar igual la siguiente clase y les dejaría con el ejercicio de la crónica. No sé si hay alguna consulta antes de terminar. Inge, ¿nos puede pasar, por favor, el ejercicio? Sí, eso lo voy a subir ahora en el criterio de desempeño 7 para que puedan hacer su práctica. Dije, una pregunta con respecto al ejercicio que dio ahora. Sí. Para la ecuación con la iteración de Z, ¿a qué es eso? No me estoy ubicando. Voy a ir a esa ecuación. Veremos. La ecuación con la iteración de Z es esta. Y como hemos visto en el procedimiento de la clase anterior, ¿no? Z depende de la presión que queremos calcular y ahí vamos a ir iterando. Esta es la ecuación. Yo me acuerdo de eso. Gracias. Está bien, de nada. Voy a subir ahora el ejercicio entonces y por favor hasta las 10 del día de hoy el cargado del ejercicio resuelto. Si no hay más consultas, me despido de ustedes. Que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias y hasta luego. Hasta luego.